paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor, amados hermanos. Y mis hermanos que también están en casita, les invito a que tomen su asiento. Es una bendición el poder estar una vez más aquí con todos ustedes. Hermanos, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque sabemos que el día que su misericordia nos haga falta, algo muy malo nos podría suceder también. Y por otro lado, pues muchos de nuestros seres queridos e incluso personas, ¿verdad?, que no hemos conocido, no han estado con nosotros. Se habla de aproximadamente, pues ya casi 500,000 de personas que tan solamente aquí en este país, pues han perdido la vida por causa de esta pandemia, ¿verdad?, que está aconteciendo en todo el planeta. Y si nosotros estamos aquí, hermanos, pues es por la misericordia de nuestro Dios. Si están ahí en sus casitas también, ¿verdad?, viendo esta transmisión, pues es necesario que aprovechemos el tiempo. Voy a invitarlos a que abran su Sagrada Escritura en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. El tema de esta tarde le he titulado ¿Qué día murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo?, como la segunda parte. Hace un par de sábados escudriñaba junto con ustedes esa primer parte de en qué día murió y en qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la segunda parte, y es porque va a haber más partes. Este es un tema muy amplio. En una ocasión hubo una plática entre la Iglesia de Dios Séptimo Día y la Iglesia de Dios Adventista, la Iglesia Adventista Séptimo Día. Y hermanos, pues fueron casi aproximadamente un mes que estuvieron debatiendo este tema. Vamos a leer allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, una vez más. Ustedes pueden leer con su vista. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. El evangelio que os he predicado, decía el apóstol Pablo, y sabemos que el apóstol Pablo fue evangelizado primeramente, por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le presenta ahí en el camino, cuando él iba rumbo hacia Damasco a traer para encarcelar a cristianos, a seguidores de Cristo, el Señor Jesucristo se le presenta, y como el apóstol Pablo o Saulo creía en los espíritus, pues él era un fariseo, hermanos, él no dudó de que, era el Hijo de Dios y que debería de empezar a hacer lo que se le ordenaba. Vamos a leer allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el tema anterior, si es que quedaron muchas dudas, porque muchas veces, ponemos atención allá a los temas, y cuando a alguien no le parece muy bien, pues tal vez le pone un dislike, ¿verdad? O le pone una palomita hacia arriba. Y yo hasta quisiera que tuvieran mi correo electrónico, para que si tuvieran preguntas, cualquier pregunta con respecto a este tema, hermanos, las pudieran enviar, ¿verdad?, a mi correo electrónico. Yo sé que este tema es muy complicado,
Si es muy complicado, entonces es necesario que lo aprendamos bien. Dice en el Evangelio de Lucas, o de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 24, primeramente el versículo 1, dice de esta manera: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. En el tema anterior explicaba que estas especies aromáticas, estos ungüentos, estos perfumes, fueron preparados según Marcos, dice que después del sábado, y según Lucas, dice que antes del sábado. Por lo tanto, entonces, entendemos, creemos que así se debe de entender, de que en ese año, el año 30 de la era común, en esa semana se juntaron 2 sábados. Bueno, hubo 2 sábados en esa semana, un sábado anual y un sábado semanal. Por lo tanto, entonces Marcos, cuando él dice que después del sábado, se está refiriendo al sábado anual. Y cuando Lucas nos dice que antes del sábado, se está refiriendo al sábado semanal. Ahorita leímos el versículo 1 del capítulo 24, que es cuando llevan las especias aromáticas al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Hoy en la actualidad sabemos que para que un cuerpo dure más días sin empezar a despedir todos aquellos malos olores, bueno, se le hacen algunos procedimientos. En aquel entonces nos damos cuenta de que al Señor Jesucristo lo bajan de la cruz, Él muere a las 3 de la tarde, lo bajan de la cruz, y antes de la puesta del sol, y si queremos poner un horario oficial, diríamos antes de las 6 de la tarde, que era cuando finalizaba el día, Él tenía que ser puesto allí en el sepulcro. No tenía que permanecer en la cruz, puesto que leímos allá en Deuteronomio 21, 23, en donde se nos dice que era maldición, o había maldición de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Si a alguien lo llegaban a crucificar y quedaba para el siguiente día, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús fue sepultado en ese mismo día. Luego aquí en Lucas capítulo 23, en donde se nos habla que fue antes del sábado, es el versículo 56, dice: y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí se nos está hablando de un sábado semanal, mientras que Marcos está hablando de un sábado anual. Cuando leemos Marcos 16:1, dice: y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Como pasó el sábado y antes del sábado, dice Lucas. Y ya en el capítulo 24:1 se nos dice que el primer día de la semana llevan estas drogas aromáticas al sepulcro. Ahora vamos a leer el versículo 13 de San Lucas 24 para explicar uno de los pasajes o escrituras que se quedó como de tarea para analizar, que fue el versículo 21 y 22. Bueno, dice el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día. Cuando dice el mismo día, se está refiriendo al primer día de la semana, a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Pongamos mucha atención cuando dice aquí, de todas aquellas cosas que habían acaecido. Todas aquellas cosas que habían acontecido, acaecido.
iban platicando sobre eso. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iban con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Las cosas que han acontecido en estos días. No solamente aconteció una cosa, sino varias cosas acontecieron. Y no fue en un día, sino en estos días. ¿A qué día se estaba refiriendo este discípulo? Entonces él, o sea Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Han pasado 3 días. A partir desde cuándo ellos estaban contando estos 3 días, ellos hablan o hacen mención de varias cosas que han acontecido en estos días. Y entre esas cosas ellos hablan de la crucifixión de Jesucristo. Pero no solamente fue la crucifixión de Jesucristo, acontecieron más cosas. Desde el día cuando Cristo murió hasta cuando ellos van rumbo hacia la aldea de Emaús, el primer día de la semana. Aquí es entonces, en este versículo, cuando dice: y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Por eso es que, hermanos, la mayoría de las personas que principalmente estudian las Escrituras, la Biblia, han creído y enseñan que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, porque aquí pareciera que está bien claro: hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Y en qué día ellos iban caminando? Bueno, en el primer día de la semana. Por lógica, entonces, el primer día de la semana tuvo que haber resucitado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el 22: aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro. En otras traducciones encontramos que dicen antes del amanecer, antes de que esclareciera el día. En otro evangelio dice fueron muy de mañana. En otro dice siendo aún oscuro. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, aquí nos damos cuenta de que encontraron ya la piedra removida. Porque en otra parte dice que mientras ellas iban en el camino, se preguntaban: ¿quién nos va a remover la piedra para que podamos entrar y así hacer uso de estas especies aromáticas? Pero cuando ellas llegan, la piedra ya estaba removida. ¿Y cuál fue la noticia de los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y dice el verso 23: y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Después de esto, amados hermanos, algunos de los discípulos fueron al sepulcro para asegurarse, para constatar, para ver si lo que decían las mujeres era cierto, y encontraron que sí, era cierto lo que decían las mujeres. De allí entonces que pues muchos han llegado a creer que el día que murió Jesucristo fue el día viernes, y entonces se dice viernes, sábado y domingo. Así que hoy es el tercer día
dicen, porque aquí dice que es el tercer día. He preparado un video de aproximadamente 3 minutos y algo, casi 4 minutos, para mis hermanos que están aquí presentes, como no van a poder ver o si tenemos el video también allí en la computadora, tal vez con audio no lo van a poder ver, o se va a ver a lo mejor medio borroso, pero los que están en sus casitas, los que están en sus casas sí lo van a poder ver en sus pantallas. Los que están viendo esta transmisión, hermanos, sí pueden verlo en sus pantallas, para estar claro, y yo lo voy a explicar. Aproximadamente son casi 4 minutos, en donde vamos a hacer uso de un calendario computarizado. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, si en este momento viajáramos, ¿verdad?, a través del tiempo hacia atrás y nos fuéramos hasta el año cuando Jesucristo murió, que fue en el año 30 de la era común? ¿Cómo se sentirían? Pues, hermanos, hoy con la tecnología y que está tan avanzada, tenemos esa posibilidad, no de viajar en persona, pero sí podemos hacer o ver, ¿verdad?, aquellos tiempos que fue lo que sucedió. Este es un calendario computarizado. Ahora sí me voy a desaparecer de la pantalla y voy a invitar a mis hermanos que pongan el video, por favor. Vamos a buscar a través de un calendario computarizado para retroceder hasta el año 30, que fue el año en el que murió nuestro Señor Jesucristo. Y a través de este calendario podremos darnos cuenta en qué día de la semana cayó el día 14 de Nisan. Al abrir nuestro calendario, automáticamente se actualiza con los eventos actuales del día. Por ejemplo, vemos el año 2021 en enero y con sus 31 días. Encontramos el año 5781, que es el calendario hebreo. Para este año, Passover va a caer en el mes de marzo. Será un 27 de marzo. Aquí tenemos el 14 de Nisan. Adar Nisan. 14 de Nisan. Jesucristo nació a finales del año 4, antes de la era común, y murió a principios del año 30, o sea que murió un 14 de Nisan del año 30. Vamos a retroceder a través de este calendario computarizado hasta el año 30 de la era común. Usted puede hacerlo de año en año o de 10 en 10. Vamos a retroceder de 10 en 10 hasta el año 30 de la era común. En el libro del Éxodo capítulo 12 se ordenó sacrificar el cordero pascual el día 14 de Nisan. Este cordero pascual tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, puesto que Juan dijo en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero tipificaba a Jesucristo, tenía que ser sacrificado el día 14. Jesucristo entonces también debía morir o ser sacrificado el día 14 de Nisan. Y esto es del año 30. Tenemos aquí el año 30, tenemos Adar Nisan. Adar finaliza con sus 29 días e inicia Nisan y llega hasta el día 9, 31 de marzo. Vamos a ir al mes de abril. Tenemos entonces aquí el día 14 de Nisan o el 5 de abril del año 30 o del año 3790. Por lo tanto, entonces,
encontramos que el Passover se celebró un día miércoles. Fue todo un día miércoles. E iniciando el día martes 13 por la tarde. Esto es lo que nosotros podemos encontrar a través de este calendario computarizado. El día 15, que aquí dice Pesaj, y que cayó un día jueves, fue la Pascua que celebraron los judíos incrédulos, los que no creyeron o no aceptaron al Señor Jesucristo. En este día jueves también cayó un sábado anual, el 15 de Nisán, el gran sábado. En esta semana, por lo tanto, entonces hubo 2 sábados, el Shabbat semanal y el Shabbat anual, día jueves. Muy bien, amados hermanos, y esto ustedes ya lo han visto, este tema ya se los he presentado a ustedes aquí en persona, ¿verdad? Aquí en la casa de oración, pero es algo que quise también presentar a través de esas transmisiones, porque hay muchas personas que ignoran estas cosas. Yo he tenido varias pláticas con varios hermanos de diferentes denominaciones, y la experiencia, bueno, que he tenido es que cuando les he mostrado en qué día murió nuestro Señor Jesucristo a través de este calendario computarizado, hermanos, no se puede negar, no se puede decir. Por ejemplo, nuestros hermanos de la Iglesia Séptimo Día Adventista, hermanos, ellos, ponen un año de diferencia en la cronología que ellos usan, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, Jesús murió en el año 31, pero cuando nosotros nos vamos hacia el año 31, encontramos que en el año 31, Passover, o el 14 de Nisán, cayó en un día lunes, no fue en un día viernes. La iglesia, nuestros hermanos adventistas, ellos, por ejemplo, creen que Jesús nació el año 4, antes de la era común, así igual que nosotros. Pero, ¿cuándo es que murió? Bueno, ellos dicen el año 31. Pero el problema es que en el año 31, cuando mostramos con este calendario computarizado, 14 de Nisán cayó un día lunes, no cae en viernes. ¿En qué años cayó el 14 de Nisán en un día viernes? Bueno, fueron el año 26 de la era común y en el año 33 de la era común. Ni en el 27, ni en el 28, ni en el 29, ni 31, ni 32, 14 de Nisán no cayó en un día viernes, ¿verdad? Solo en el 26, 30 y 33. Ustedes pueden hacer uso de este calendario computarizado y es más, hasta es gratis, ustedes lo pueden conseguir gratis, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta de esta realidad, de esta verdad, y que no se puede negar. Yo platicaba en una ocasión con alguien de que si alguien podría quizás contrarrestar o decir lo contrario, es tomando el cómputo, aquel cómputo que nos enseña o que se dice que Cristo nació en el año 1, ¿sí? En el año 1, y que Cristo murió entonces en el año 33. Sin embargo, en otro tercer tema, hermanos, en una tercera parte, ya sea su servidor o podría ser también nuestro hermano ministro Lázaro, que nos ha enseñado sobre el tema de las 70 semanas. Las 70 semanas que están en el Antiguo Testamento. Y hermanos, en la profecía de las 70 semanas, bueno, cuando finaliza esa profecía, ¿verdad? Hay una parte que llega hasta el año 26, a finales del año 26, ya para iniciar el 27, que es cuando se bautiza nuestro Señor Jesucristo. Y luego, a partir de ahí, bueno, son 3 años y medio más, estamos hablando ya del año 30, pero cuando veamos esa parte, hermanos,
vamos a explicar por qué esa contabilidad, ese calendario, ese cómputo de que Jesús nació en el año primero está equivocado. Sí, con 4 años de diferencia. Sí, con 4 años de diferencia. Es de la única manera que se podría contradecir esto, al decir que Cristo nació en el año 1 y que murió en el año 33. Porque en el año 33, sí, el 14 de Nisan cayó un día viernes, como en el año 26, ¿verdad? Pero cuando se muestra ese error, hermanos, se muestra ese error, tenemos que por ley aceptar de que Jesús murió en el año 30 y no en el año 33. Por lo tanto, entonces, cuando dice Lucas, cuando dice acá en Lucas, el versículo 21, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Si Jesús, hermanos, murió en el año 30 y la Pascua, el Passover, el 14 de Nisan, cayó un día miércoles, sí, cayó un día miércoles, no cayó un día viernes. Aunque nosotros queramos decir otra cosa, el calendario nos dice que cayó un día miércoles, ¿verdad? Y ya les dije, quien sea puede conseguir ese calendario y puede constatarlo. Pentecostés, de igual manera, no cayó un día domingo, como la mayoría enseña o cree, sino que cayó un día viernes también. ¿Sí? Entonces, cuando aquí se habla de que hoy es el tercer día, a partir de cuando ellos están empezando a contar 3 días. Vamos a ir al Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 27. Vamos a ver Mateo, capítulo 27, versículo 61. Aquí encontramos cuando Jesús, ya está siendo sepultado, lo crucifican. Y dice el verso 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y ya lo bajaron y lo están sepultando. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. No nos olvidemos de que en ese año, hermanos, vemos que los judíos celebraban 2 Pascuas. Había un grupo que la seguía celebrando conforme Dios les había ordenado el día 14 de Nisan, pero había otro grupo que ahora la estaba celebrando el día 15. Por eso es que cuando ustedes vean en ese calendario y se vayan al año 30, van a encontrar que dice Pesaj, el día 15. Y el día 14 dice como preparación. Porque había 2 Pascuas ya, 2 celebraciones, había 2 grupos. Entonces, al día de la preparación que estamos viendo aquí en el versículo 62, cuando dice, y el siguiente día, que es después de la preparación, estamos hablando de que la preparación fue el día 14, y el siguiente día entonces es el día 15, que era un sábado anual también. Se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3. Voy a repetir el 64. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta ¿qué día? Hasta el día 3. Porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Si el día 14 de Nisan fue un día miércoles, el día 15
por la tarde, estoy hablando de al iniciar el día 15, al comenzar la noche del día 15, o sea, al finalizar el día 14, aquellos comieron su Pascua. Nosotros la comemos al finalizar el día 13 y al entrar la noche del día 14. ¿No es así? Pero este otro grupo de judíos la comía al entrar la noche del día 15. Por lo tanto, cuando ellos van, hermanos, a Pilato, no tiene sentido que ellos hayan ido antes de que ellos comieran su Pascua. Porque si ya, por ejemplo, sin perder aquí su lectura de Mateo 27, en el Evangelio según Juan, ellos no podían ir el siguiente día antes de haber comido su Pascua. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, aquí encontramos la segunda Pascua también, dice el versículo 28 en adelante, y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Ellos no podían ir antes de haber comido su Pascua, para que no se contaminaran. Por eso es que entonces cuando volvemos a Mateo capítulo 27, que dice el 62, y el siguiente día, o sea, el día 15, que ya era el día jueves, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3. Ahora, estos 3 días creemos que se interpretan de esta manera, o se empiezan a contar a partir de cuando está finalizando el día jueves, que es el sábado anual, el gran día del sábado. ¿Sí? El día jueves, que es el día 15 de Nisan, los judíos celebran tanto su libertad y pusieron ahí también su Pascua, su Passover. Así que después de que ellos ya la comieron, está terminando ese día, el día jueves, le dicen a Pilato, van a Pilato y le dicen que envíe guardias al sepulcro y que estén ahí hasta el día 3. No se debe entonces de entender de que cuando dice hasta el día 3, ellos están contando a partir desde el miércoles, un día anterior. Más bien, ya finalizó el miércoles, está finalizando el jueves, y a partir de ese entonces, que los guardias vigilen el sepulcro. Por eso es que entonces, si empezamos a contar ya el viernes, sábado y domingo, son esos 3 días que se mencionan en Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos, una vez más, recalco, que van hacia la aldea de Maús, y que dice el 21, San Lucas 24, 21, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Y recordemos que cuando ellos hablan de cosas que habían acontecido, no únicamente están haciendo alusión o están señalando la crucifixión de Cristo, sino todas aquellas cosas que hasta ese día estaban aconteciendo, sí. Muchas cosas habían acontecido, entre ellas, el que los sacerdotes fueron a Pilato para pedirle que mandara guardias o soldados al sepulcro para resguardar, y que los discípulos, así de esta manera, decían ellos, no fueran a hurtar el cuerpo de Jesús, que sería, dicen ellos, un error más grande que el primero. Dice entonces el verso 65 de Mateo 27, y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id
aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Es la manera, amados hermanos, como se explica este versículo de San Lucas, capítulo 24, sí, versículo 21. Mas hoy es el tercer día. Y no se debe de entender de que están contando a partir del viernes, sábado y domingo. Porque una vez más recalco, usted haga uso de ese calendario computarizado, CalWatch, váyase hacia atrás hasta el año 30. Si usted se va hasta el año 31 no va a encontrar 14 de Nisan o la muerte de Jesús un viernes. Si se va al 32 tampoco, si se va al 28, 29 tampoco. Tiene que irse al año 30 y ahí usted va a encontrar la muerte de Jesús y un día 14 de Nisan. Vamos a leer dos pasajes más en el libro del Éxodo. Son pasajes que solamente estamos volviendo a recordar en el capítulo 12 del libro del Éxodo, versículo 5 en adelante. Dice Éxodo 12, 5 y 6: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Cuando se habla de entre las 2 tardes, no es lo mismo que decir de tarde a tarde, como dice Levítico 23, que se debería de observar el sábado. Aquí se habla de entre las 2 tardes. Y esto significa la tarde del día que está finalizando, de 3 o de 2 a 6, y de 6 a 9 de la noche, o de 6 a 10 de la noche. Entre las 2 tardes, entre esos horarios, del día que está finalizando y el día que está comenzando. Y lo que observamos aquí es que dice que el día 14, no tendría que ser ni el día 13 ni el día 15, tenía que ser el día 14. Y sabemos entonces que este cordero estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento pues cuando, por ejemplo, dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Esta sangre con la que se roció las puertas, las entradas de las casas, un símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo también. Que si no somos rociados con la sangre de ese cordero sin mancha, sin falta alguna, hermanos, vamos a perecer. Por último, vamos a leer allá en el Evangelio, en la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 19. Les invito a que se pongan de pie. Y por favor, hermanos, cualquier pregunta que tengan, o si ustedes quieren decir lo contrario, háganlo, ¿verdad? Este es un tema libre. Dice el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 1, dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
En el tema que Dios nos dé la oportunidad, hermanos, para continuar explicando todas estas cosas, vamos a hablar acerca de los cómputos. ¿Cómo es que se deben de entender aquellas expresiones cuando se dicen los evangelios hasta el tercer día o al tercer día o después del tercer día? Todas esas expresiones, porque en la Biblia se usan diferentes formas de computar el tiempo. Es lo que vamos a analizar y también el tema, ¿verdad?, de las 70 semanas, si Dios nos presta vida. Paz a vosotros.